Muy buenas tardes, queridos estudiantes, querido docente, darles la bienvenida a la segunda sesión del curso gratuito Administración Pública. Bueno, para comentarles, estamos ubicados en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas, ¿no? Me gustaría que mediante el chat nos puedan indicar ustedes desde dónde nos están viendo, están asistiendo a las clases, ¿no? También presentarles, ¿no?, al equipo del tecnológico, tanto al plantel docente como al plantel administrativo que hace posible llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Para invitarles, ¿no?, a la apertura de cursos que estamos realizando en el mes de diciembre. Cualquier duda o consulta, escribirnos al 979-483-728. Asimismo, los invitamos a visitar nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, ¿no? Como es Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Nos pueden ubicar como el Tecnológico. Para presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga. Voy a ser su asistente académica del curso. Cualquier duda o consulta me pueden escribir al 914-767009. También presentarles al docente, al licenciado Luis Carrasco, quien está encargado del curso Administración Pública. También indicarles, ¿no?, sobre la frecuencia del curso, que son los martes y jueves de 6 a 7:30, ¿no? La duración del curso es 2 semanas, que están repartidas en 4 sesiones académicas. Hoy nos toca la sesión número 2, que son principios y actuación de la administración pública. La metodología del trabajo, las clases son 100% en vivo mediante la plataforma Meet, también con materiales didácticos, los cuales se van a enviar al grupo de WhatsApp, ¿no? Al finalizar la sesión 4, se les enviará el link del examen final para que ustedes puedan solicitar su certificación con una calificación mayor o igual a 14, ¿no? El certificado sale con mención de administración pública, que está a nombre de la institución, el tecnológico. La certificación es por 90 horas académicas, cuenta con un código QR de validación. También contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio del Perú, ¿no? El costo del certificado es de 40 soles, es un trámite opcional. Cualquier duda y consulta sobre la certificación la pueden hacer al 946-222355. También comunicarles a todos los presentes, ¿no? El tecnológico no realiza llamadas. Nos comunicamos mediante mensajes, atendiendo consultas y dudas a todos los usuarios, ¿no? Si le pueden tomar una captura de pantalla, aquí tenemos los números de contacto que nosotros tenemos. Y también indicarles, ¿no?, sobre los convenios de cooperación con los que cuenta nuestra institución. Tenemos, como son las municipalidades de Turpo, Andahuaylas, San Jerónimo, ¿no? También hay diversos institutos, como es el Instituto de Educación Superior Público de Chincheros. También tenemos al Instituto Superior Tecnológico Público Santa María Magdalena de Lima, ¿no? Asimismo, al Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, antes de darle el pase al docente y comenzar con nuestra sesión, vamos a hacer una pequeña oración, ¿no?, que es la oración parenal. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta cita bíblica la podemos encontrar en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, ¿no? Asimismo, pedirle al Señor por cada uno de nosotros que nos pueda brindar salud y comprensión, ¿no? Y bueno, sin más, voy a dar inicio al docente para que pueda comenzar con la sesión. Muchas gracias a todos. Licenciado, ya puede comenzar con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el equipo de ITEC. También buenas tardes a todos los señores participantes que se van conectando.
a esta su segunda sesión del curso completo y gratuito, como le mencionó la señorita, curso gratuito de Administración Pública. Muy bien, entonces hoy vamos a desarrollar nuestra segunda sesión, al cual la hemos denominado Principios y actuación de la administración pública. En la primera sesión habíamos mencionado algunos principios, ¿no? que como servidores públicos tenemos que tener en cuenta para que nuestro desempeño en el manejo o sobre todo pues en la prestación de servicios que brindamos al ciudadano respondan a esos principios y obviamente también al código de ética, que también pues bajo esos lineamientos tenemos que desempeñarlos en la administración pública, ¿no? En la prestación de servicios al ciudadano. Hoy vamos a repasar algunos más y nos vamos a abocar enseguida pues a la actuación de la administración pública. Cómo la actuación o cómo las acciones, las actividades en las instituciones públicas se desempeñan o se desenvuelven, ¿no? Y sobre todo pues seguramente vamos a recordar o nos vamos a alinear cuando hablamos de actuación a la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿sí, no? Que es lo que también pues se aplica de manera obligatoria en todas las entidades públicas. Muy bien, entonces para lo cual pues quisiera saber si me están escuchando bien, que me pueden escribir con un sí para validar la calidad del audio. Y también, pues, en cualquier momento pueden hacer sus dudas, consultas, sugerencias, opiniones, comentarios, aportes para enriquecer esta sesión. Entonces me pueden escribir con un sí para confirmarme que el audio está correctamente entendible o inteligible, como se suele decir. Sí se le escucha, licenciado. Gracias. Muy bien, entonces empecemos. Principios de la actuación de la administración pública. Entonces, ¿por qué consideramos, ¿no? Que la administración pública es una actividad? Porque si lo vemos desde una perspectiva de la conducta humana, ahí vamos a ver la importancia de la administración pública como actividad, porque requiere, pues, ¿no? Del recurso humano, ya que ese recurso humano va a actuar conforme a un conjunto de conductas y esa conducta lo va a ejercer, lo va a distribuir hacia quienes, hacia los ciudadanos o a los administrados y por ende también a las autoridades políticas. Es decir, las autoridades políticas también están llamados a ejercer una conducta adecuada dentro de la administración pública. Dado pues que la administración pública, ¿sí?, viene a ser como un sistema de gobierno desde el cual nosotros como autoridades, funcionarios, servidores, nos tenemos que adecuar a todo ese proceso de sistematización que tiene pues el manejo, por ejemplo, ¿no?, de los recursos públicos, de los bienes públicos. Y ello nos va a conllevar a qué? A desempeñarnos en nuestras funciones de manera adecuada. Para lo cual también pues la administración pública como actividad se va a sujetar en los sistemas administrativos. ¿De qué manera la administración pública se apoya en los sistemas administrativos? En la planificación o a través de la organización, a través del personal, en la dirección, en las finanzas y en otras formas o en otras tecnologías que pudiera haber que conllevan pues obviamente a que nosotros como servidores públicos, funcionarios, autoridades, podamos hacer uso siempre pues, ¿no?, en beneficio de brindar o en la intención de brindar pues un mejor servicio
con la tecnología que se nos presente o con las últimas tecnologías que se nos presenten para optimizar esos servicios o la prestación de esos servicios. Por ende, pues podemos decir que la tecnología en la administración pública es indispensable. Eso va a permitir un avance en la actividad que realiza pues la administración pública desde las instituciones públicas. De la misma manera, pues podemos decir que la administración pública como actividad mejora prácticas administrativas. Y las prácticas administrativas, ¿qué van a procurar? Que van a procurar pues lograr que una sistematización de instituciones. ¿Con qué fin se va a sistematizar esas prácticas administrativas en la administración pública? Justamente pues no para mejorar o para servir cada vez mejor a los intereses de quién, de la población o de los ciudadanos o de los administrados. Eso sobre la administración pública como actividad. ¿Qué distinciones podemos hacer entre la administración pública y privada? En la primera sesión habíamos, ¿no?, considerado algunas diferencias. ¿Qué más podemos agregar de la administración pública desde un punto de vista de distinción? ¿Qué los distingue? Que la administración pública pues siempre va a perseguir un interés general, ¿no? Es decir, el bien común, el interés de la población, de la comunidad. El interés del individual en el que siempre va a prevalecer, pues, ¿no?, el respeto a todos los ciudadanos sin distinción alguna. El sentido de transparencia, que también va a ser desde un punto de vista de siempre regir el servicio público al interés colectivo, no a intereses personales, no a intereses particulares. Eso va a distinguir a la administración pública de la privada. Mientras que la administración privada siempre va a caracterizarse por lograr resultados concretos con las actividades económicas que realiza. Toda acción de la administración privada siempre va a estar dirigido a lograr ganancias económicas, incrementar su capital. Y por ende el interés siempre va a ser un aumento de su rentabilidad cada vez más. Ellos nunca se van a conformar con lo que ganan, ¿no? Es parte de su gestión, vamos a hablarlo así, es parte de su gestión, rentabilizar cada vez más su economía. ¿En beneficio de la población? No. En beneficio de sus socios. Y ahí la diferencia, ¿no? También hay algunas diferencias a tener en cuenta en lo referido pues a la administración pública y a la administración privada, quienes ambos persiguen un desarrollo para sus respectivos intereses, obviamente. Entonces, la administración pública tradicional, ¿quién lo realiza? ¿Quién realiza la administración pública tradicional? Si pueden responder la interrogante, entonces pueden escribir. Realiza pues la administración pública tradicional, ¿quién? El Estado. ¿A través de qué? A través de sus instituciones. ¿Para qué? Para cumplir sus fines, objetivos. Y esos objetivos, ¿cómo lo va a cumplir? Prestando servicios, como servicios de salud, de educación, seguridad social, defensa, etc. Entonces, la administración pública tradicional siempre más se va a preocupar por el servicio a la colectividad o a la ciudadanía.
y su función siempre va a estar o debe estar dirigido a ello. Mientras que la administración pública para el desarrollo va a ir un poco más allá, ¿no? Va a ir un poco más allá. Va a tratar, pues, de comprender ciertas problemáticas que emergen de donde, de la parte administrativa. Ya que en muchos casos, pues, el aparato administrativo, como también se le llama, en algún momento, pues, no puede ocasionar o originar algún descontento de los administrados. Entonces, ahí, pues, no, la administración pública tradicional va a buscar ser más dinámico o debe buscar ser más, cada vez más dinámico para de esa manera, pues, orientar su actividad, orientar sus objetivos a, a lo institucional, pero también, pues, hacia la ciudadanía. De esa manera, pues, estarían contribuyendo a promover el desarrollo, ¿no? El desarrollo de su provincia, de su distrito, en diversos aspectos. Y ahí la importancia de la administración pública que promueve el desarrollo, ¿no? Que detecta problemáticas para proponer mejoras y esas mejoras busca pues que sean beneficiosas para ambas partes, para la misma institución, pero también para la ciudadanía. Es así que van a surgir pues en la administración pública para el desarrollo muchos problemas técnicos, ¿no? Que como los ocurre o como suele ocurrir en muchas entidades en la actualidad. Eso pues va a permitir también a las entidades públicas tener un objetivo claro, ¿no? ¿Objetivo claro en qué? De solucionar esos problemas que se les presentan y adecuar su buen servicio pese a los problemas, pese a las adversidades tecnológicos de personal, al tema de procesos, todo ello, ¿no? La administración pública para el desarrollo se va a tener que adecuar a todas esas adversidades sin menoscabo de dar un buen servicio o una buena atención o una buena prestación de servicios a la ciudadanía. De esa manera, pues, estaríamos indicando, o se puede decir, que la administración pública para el desarrollo, pues, funciona correctamente, ¿no? De una manera dinámica, que siempre está en constante adaptación a los cambios, a las adversidades. Para lo cual la administración pública requiere accionar en base a actos. Entonces podemos ver ahí algunos tipos de actos de la administración pública. ¿Cuáles son esos tipos de actos de la administración pública? Actos de administración interna que ocurre dentro de la misma institución o que se ejecuta dentro de la misma institución, los comportamientos y actividades materiales de las entidades, ¿sí? Y el acto administrativo en sí. Entonces, bajo esos tres tipos de actos, consideramos que la administración pública se desempeña, ¿no? Y lo vamos a detallar a continuación. Según la ley, pues, del procedimiento administrativo general, ¿qué nos dice? Que no son actos administrativos, por ejemplo, actos de administración interna. Los comportamientos y tampoco las actividades materiales de las entidades. Asimismo, pues, la ley de procedimiento administrativo general nos indica que no son actos administrativos, los actos, por ejemplo, de administración interna en las entidades destinadas a qué? A organizar o hacer funciones propias o actividades o servicios que realizan para su beneficio propio como entidad, ¿sí? A ello no se le considera como
acto administrativo. Tampoco los comportamientos y actividades materiales que realizan las entidades. ¿Qué más dice sobre los actos administrativos la ley del procedimiento administrativo general? Que los actos de la administración pública siempre van a estar orientados, pues, a una eficacia, a una eficiencia, ¿en qué? En la prestación de los servicios. Ya que esa prestación de esos servicios siempre van a sumar, ¿sí?, a los fines que normalmente, pues, se plantean o se establecen como meta toda entidad pública. Asimismo, todo acto de administración interna va a ser emitido por un órgano competente. Y ese acto de administración interna se dice, pues, que tiene que ser jurídicamente posible. Y la facultad, pues, la van a tener quienes, los superiores jerárquicos, quienes van a impartir órdenes a quienes, a los subalternos, ¿no?, conforme a la legalidad prevista. Es decir, un personal de menor rango no puede realizar un acto administrativo que sea pasible de, por ejemplo, de tomar una decisión jerárquica. ¿Qué más podemos decir sobre los actos administrativos? Que los actos administrativos también, pues, se les puede considerar como declaraciones que hacen las entidades públicas conforme al cumplimiento del derecho público, y por ende, pues, los actos administrativos están destinados a producir efectos jurídicos. ¿Sobre qué? Sobre los intereses, sobre las obligaciones o derechos de quienes, de los administrados. Por ejemplo, un trámite que realiza, ¿no? Tiene que realizar un acto administrativo para ello. Entonces, todo acto administrativo tiene que responder a una validez, a una eficacia, tiene que tener un efecto jurídico que responda a intereses, a los derechos y obligaciones de quienes, obviamente, de los administrados. Asimismo, los actos administrativos también son impugnables, ¿sí? Es decir, que los actos pueden ser definitivos, que pongan fin a la instancia, ¿no? Asimismo, también son impugnables aquellos actos de trámite que pueden tener algún tipo de imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión en el administrado. Es decir, una respuesta positiva o negativa sobre un X trámite que pudiera realizar, pues, el administrado. Asimismo, dentro de la administración pública, a nivel interno, los actos administrativos que inician un procedimiento no son recursables. Es decir, cuando, por ejemplo, a un servidor se le inicia un procedimiento administrativo sancionador, el servidor de por sí, pues, no puede anular, solo por ser servidor público, ese accionar, ¿no? Esa acción. Sino tiene que recurrir a otros caminos, ¿no? Como la apelación, ¿no es cierto? Entonces, por sí mismo no puede anular ese acto. De la misma manera, el artículo 206 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿qué nos dice? Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia de los actos de trámite y determinan, pues, la imposibilidad de continuar el procedimiento que produzcan indefensión. Además, nos dice que la contradicción, pues, de los restantes actos de trámite debe alegarse
por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que en su caso se interponga contra el acto definitivo, ¿no? Ello ocurre, pues, normalmente, ¿no? Cuando un administrado solicita un tipo de X trámite, ¿sí? En el que no está de acuerdo, por ejemplo, con una imposición de una tasa, por ejemplo. Entonces, pues, para lo cual puede solicitar un acto de impugnación y como está realizando un acto de impugnación, tiene que también ser consciente y someterse a la respuesta positiva o negativa que pudiera tener. Esa es no sé si la consecuencia, sino esa es la obligación del administrado, ¿no? Si es que impugna, tiene que aceptar la resolución o la respuesta, así sea favorable o desfavorable. Relacionado a ello, pues, dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General, también tenemos a los recursos administrativos. Tenemos ahí el recurso de reconsideración cuando uno no está de acuerdo, ¿sí? Con una decisión que se ha tomado, por ejemplo, por mayoría, puede solicitar una reconsideración. Recurso de apelación, cuando uno no está, ¿no? De acuerdo con una resolución en contra, por ejemplo, puede apelar, ¿no? Es un derecho, nadie se lo puede impedir. Y también, pues, el recurso de revisión, en caso que considere, pues, que si alguna resolución en parte no está conforme a sus intereses, por ejemplo, entonces puede solicitar, pues, un recurso de revisión. Recurso de revisión, ya sea, pues, de toda esa resolución o de parte de esa resolución, o en parte de esa resolución, ¿no? Entonces, según la Ley del Procedimiento Administrativo General, pues el término para la interposición de los recursos de los recursos administrativos tienen 15 días perentorios, ¿no? Y deben resolverse en el plazo de 30 días. ¿Qué formas de iniciación de procedimiento administrativo conocemos, ¿no? Dentro de la administración pública? La petición de parte y la de oficio. Entonces, para tomar en cuenta, para responder a esto de petición de parte o de oficio, se tendrán que tomar en cuenta, pues, justamente estos artículos, ¿no? El artículo 29, que es la definición de procedimiento administrativo. ¿Qué va a ser un procedimiento administrativo? Todo acto o todo ese grupo de actos, diligencias, que se tramitan en todas las entidades públicas, que van a conducir ¿a qué? A la emisión de un acto administrativo. Y ese acto administrativo obviamente va a producir un efecto jurídico individual o individualizable sobre interés, sobre alguna obligación o sobre los derechos de los administrados. Asimismo, el artículo 103 nos indica, ¿no?, sobre las formas de iniciación del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, pues, ¿no?, según la ley 27.444 que estamos analizándolo, es promovido por quien es promovido de oficio por el órgano competente, por una institución o instancia del administrado, ¿sí? Por los abogados, ¿no? Salvo que por disposición legal o por su finalidad, pues corresponde ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. Entonces, vemos ahí un esquema, ¿no? Cómo es la forma de iniciar un procedimiento administrativo.
cuando es por una petición de parte. La petición de parte sí que puede ser una entidad, envía su iniciación de procedimiento administrativo, se le hace la respectiva recepción, se hace la respectiva evaluación y se le da una resolución con un acto como respuesta, con un acto administrativo resolutivo, con el cual culmina, ¿sí?, el fin de esa instancia, es decir, el fin del procedimiento administrativo. Lo cual en muchos casos, ¿no? Cuando hay una resolución ya inapelable, por ejemplo, en el que el administrado ya no puede apelar, entonces el ciudadano se considera pues que está en una situación de indefensión, pero sin embargo, como el acto administrativo o el inicio del procedimiento administrativo ha sido dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, entonces ya no habría pues un tema de indefensión, ¿sí? Indefensión sería pues en el caso cuando el ciudadano pues no, pese a haber apelado, por ejemplo, a algún tipo de instancia y no tiene respuesta, o que no se vea atendido o no se le atienda su recurso, entonces estaría en una situación de indefensión, bueno. Pero cuando ya hay un acto administrativo resolutivo, ya no se le consideraría, pues, que el administrado está en un estado de indefensión. De la misma manera, pues, la ley de procedimiento administrativo menciona plazos, ¿no? Para máximos, ¿para qué? Para realizar actos procedimentales. Por ejemplo, para la recepción, derivación de un escrito a la unión competente dentro del mismo día de su presentación. O para actos, pues, que pueden ser en muchos casos de mero trámite, que permitan, pues, decidir peticiones de carácter, ¿no? Los cuales lo pueda realizar en 3 días. O los plazos, ¿no? Para la emisión de dictámenes, de peritajes, de informes similares, ¿no? Dentro de los 7 días, después de solicitados, los cuales pueden ser, obviamente, prorrogados hasta 3 días a más para la diligencia, ¿no? O para actos de cargo administrativo, ¿no? Que son requeridos por las autoridades, como por ejemplo entrega de información, los cuales requieren una respuesta a las cuestiones sobre las cuales se debe pronunciar, y eso pues dentro de los 10 días solicitados. Eso sobre los actos procedimentales, ¿no? En la administración pública. Entonces, la otra forma de iniciar un procedimiento administrativo desde la perspectiva de oficio, o sea, un procedimiento administrativo de oficio, tiene este esquema, ¿no? La entidad que actúa bajo oficio o de oficio establece una notificación, el cual requiere una recepción documental y una evaluación de esos alegatos, ¿sí? Lo cual tiene como una respuesta final un acto administrativo resolutivo. Y al respecto, ¿qué nos dice el artículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo? Que para el inicio, pues, de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior, que la fundamente, pues, ¿no? En ese sentido, que sustenta realmente ese procedimiento. Y debe tener una motivación basada, pues, ¿en qué? En el cumplimiento de un deber legal en mérito a una denuncia. Todo procedimiento de oficio, todo procedimiento administrativo de oficio, pues, tiene que tener un sustento de una autoridad superior debidamente fundamentada en sus motivaciones. Y debe sustentar por qué está actuando de oficio. Y normalmente, como sabemos, es en mérito a una denuncia. Evidente, ¿no? Entonces, pues, en el inicio de un procedimiento administrativo de oficio, se notifica a los administrados, cuyos intereses, pues, ¿no? Pueden ser protegidos o pueden ser afectados por los actos que se vaya a ejecutar, salvo en caso, ¿no? En caso de fiscalización posterior o a solicitudes o a una documentación que se realice la fiscalización.
ya que a los cuales se les considera que tienen una presunción de veracidad. Esta notificación, pues, ¿qué va a incluir? La información sobre la naturaleza, alcance predecible de plazo, estimación de la duración, así como los derechos, obligaciones en el curso de la actuación. ¿Qué formas existen de aprobación de los procedimientos administrativos? Entonces, los procedimientos administrativos no son una exigencia legal que se deben iniciar o que deben iniciar los administrados ante las entidades. ¿Para qué? Para satisfacer o tal vez para ejercer también pues, sus intereses o sus derechos. Y tiene que estar acorde y conforme al TUPA institucional, ¿no? Según a ello, pues, puede tener una aprobación automática o una evaluación previa. Asimismo, también según la ley del procedimiento administrativo, pues, en su artículo 15, hay plazos máximos, ¿no?, del procedimiento administrativo de evaluación previa. Pues, el plazo que va a transcurrir es el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada una resolución respectiva. No puede exceder de 30 días hábiles, salvo que haya otra norma que estipule o disponga lo contrario, ¿no? Que disponga, por ejemplo, ¿no? Un decreto legislativo, por ejemplo, que diga, ¿no?, que se pueda, pues, ampliar a un plazo mayor. Si no, entonces prevalece el plazo de los 30 días para realizar una evaluación previa de un procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué contiene un procedimiento administrativo, no? Según el TUPA, debe contener procedimientos, es decir, respeto a los procedimientos, cumplimiento de los procedimientos, requisitos, costos administrativos, entre otros que se amerite. ¿Mediante qué norma es aprobado? Mediante el Decreto Supremo del Sector. ¿De qué documento estamos hablando? Del TUPA. ¿Qué exige a las entidades a los administrados sobre el TUPA, no? El cumplimiento de los procedimientos, la presentación de los documentos, el pago por derechos de tramitación. Eso exige a las entidades a quienes, a los administrados. Si alguno de esos requisitos incumpliera el administrado, entonces no va a proceder, pues, ¿no?, su solicitud. Asimismo, también, pues, el cumplimiento del TUPA dentro de la administración pública y en todo procedimiento administrativo acarrea responsabilidades administrativas a quienes, a los funcionarios. ¿Y cuál es la responsabilidad administrativa de los funcionarios? Que deben solicitar, deben exigir, pues, el cumplimiento de los requisitos que no están en el TUPA o están en el TUPA, no han sido establecidos por normativa vigente o han sido derogados, ¿no? Que se aplique, pues, las tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 44, 45 de esa ley, y que el plazo no puede exceder de 30 días hábiles. Entonces, pues, los funcionarios tienen que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no?, al momento de atender un procedimiento administrativo. Respetar el debido procedimiento, conforme a la base legal, conforme a los decretos supremos existentes, y siempre tomando en cuenta la norma de mayor jerarquía. Y los requisitos igual, ¿no? Cumplimiento de los requisitos, conforme que estén acorde a los decretos supremos o normas de mayor jerarquía. Los derechos de tramitación, conforme al decreto supremo o norma de mayor jerarquía. Y también debe respetar la autoridad competente a quien le corresponda resolver, tomando en cuenta el ROF. Y también deben tomar en cuenta los plazos que tiene ese procedimiento, el cual normalmente es en 30 días, y también la calificación, el cual
Se debe tomar en cuenta la aprobación automática o la evaluación previa. Cuando funcionamos o juntamos los dos términos de hechos y actos administrativos, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Que pueden ser simples actos, que van a ser pues todas aquellas actuaciones en la administración pública que no van a producir pues ningún efecto jurídico. Al menos de modo directo no van a producir un efecto jurídico, ¿no? Por ejemplo, una felicitación, una invitación, una comunicación, una prevención, no va a producir un efecto jurídico. Ahora, sobre los hechos administrativos. Los hechos administrativos, pues en la administración pública ya van a ser ciertas técnicas materiales sobre todo. Por ejemplo, la publicación del llamado a una licitación es un hecho administrativo. Ahora, los reglamentos, que van a ser actos generales, actos abstractos, pero sin embargo están acorde a un marco jurídico específico propio de la administración pública, los cuales siempre van a tener relevancia cuando se trate de conforme o que esté o tiene que estar pues conforme a una norma de mayor jerarquía. Ahora, hablando sobre los elementos de los actos administrativos, a los cuales también se les puede considerar como elementos accidentales del acto administrativo, ¿no? En el cual se debe tomar en cuenta el primer elemento del plazo, la condición y el modo. Entonces, el plazo, pues, va, como se dice, va a correr desde el momento en que los efectos jurídicos del acto comienzan o cesan. La condición, pues, que se refiere a que al nacimiento o extinción de los efectos del acto administrativo, ¿no? Los cuales se subordinan a un hecho o a un futuro, que en muchos casos puede ser incierto, pero sin embargo, en la administración pública los actos administrativos, sobre todo, pues, tienen un hecho o una resolución inmediata, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se hace, pues, seguimiento, ¿no? O no se hace el tratamiento adecuado de ese acto administrativo? Entonces, pues, por el tiempo que puede pasar, entonces su resolución va a ser incierta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habrá caducado los plazos y una vez que caducan de plazos, la norma no es retroactiva y tiene que empezar de cero. Y en el modo, que viene a ser pues como una carga, una obligación que se le impone al administrado, ¿no? Normalmente sucede ello, ¿no? Que debe asumir el administrado, por ejemplo, los costos, tiene que respetar los plazos. Sobre todo ello, pues, se toma en cuenta, ¿no? En tema de las contrataciones o contratos de preventa o compraventa de acciones, los cuales siempre van a ser, o en casos cuando se hayan, pues, o sean de interés público, ¿para quién? Para el adquiriente. El acto administrativo, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Que viene a ser una declaración unilateral realizada en qué? En ejercicio de la función administrativa, que produce efecto jurídico, ¿no? Individual o de forma inmediata. Por ejemplo, un acto administrativo puede ser una declaración, en una declaración uno puede denotar voluntad, y en el de voluntad puede haber una acción de orden, permiso, una autorización, una sanción. En el de conocimiento, cuando se certifica, por ejemplo, un acto, ¿no? Nacimiento, casamiento, etcétera, es un acto administrativo de conocimiento. Y el acto administrativo de opinión o juicio, que sería cuando se valora, pues, una situación, o, por ejemplo, un certificado de estudios es un acto administrativo de opinión o de juicio, ¿no? El que se
avala por la culminación del periodo de estudio de manera aprobatoria de un estudiante. Puede ser unilateral, también un acto administrativo, el cual siempre va a depender de la voluntad de un solo sujeto. Pero es unilateral, ¿no? Si no es unilateral, estaríamos frente a, ¿qué? A un acto jurídico convencional. Como por ejemplo los actos contractuales, ¿no? En el que, por ejemplo, para la no renovación de un contrato de trabajo, ¿no? Puede ser unilateral, pero también en muchos casos no es unilateral, sino pues, ¿no? Por ejemplo, el titular del pliego coordina, ¿no? Con el área de recursos humanos y con otras áreas para evaluar la situación contractual laboral de un empleado o de un servidor público y al final resuelve, ¿no? Ya no renovar, entonces ahí ya no sería unilateral. Pero sin embargo sí tiene la potestad, ¿no? En orden jerárquico, obviamente, de que el contrato pues no se pueda renovar, por ejemplo, de manera no unilateral, sino de forma unilateral, que en muchos casos ocurre ello, ¿no? El titular de pliego dice, no, no, es que no se le remueve a X trabajador y listo, las demás áreas solamente tienen que aceptar. O cuando se realiza en ejercicio de la función administrativa, ¿no? Un acto administrativo, que puede ser la nota, en este caso se califica como una forma jurídica de una voluntad administrativa, y todo ello pues siempre va a estar acorde a una función administrativa. No todo acto administrativo va a producir, como dijimos, un acto jurídico. Un acto administrativo se dice pues que no necesariamente está destinado a producir un acto administrativo, sino ya de por sí mismo ya lo produce. Y ese efecto siempre va a ser jurídico, ¿no? Y el efecto siempre va a responder a intereses particulares, a los funcionarios o a los entes administrativos. Particular podemos decir, ¿no? A las personas, los ciudadanos. Y los individuales, ¿no? Que producen efectos jurídicos subjetivos concretos de alcance puramente individual. Por ejemplo, un reglamento, ¿no? Va a tener un efecto individual en cada persona, conforme a su conducta, conforme a su desempeño en una entidad pública. Pero también pues es de alcance para todos lo tienen. Pero el efecto jurídico va a ser individual. Salvo que todos incumplan el reglamento interno, entonces el efecto va a ser pues también colectivo. Asimismo también pues, ¿no? Que los efectos jurídicos en un acto administrativo pueden ser directos, ya que van a surgir del mismo acto y los produce respecto del administrado. Es decir, una respuesta favorable o desfavorable al administrado. Entonces, para ampliar un poco más lo que es el acto administrativo, desde una perspectiva de la administración pública, se le puede resumir de que se realiza, de que se realiza pues a través de diversos actos, ¿no? De diversas naturalezas. Todo acto administrativo en la administración pública se desenvuelve con la realización pues de numerosos actos de muy diversa naturaleza. Y todo acto administrativo pues está siempre conforme a las garantías administrativas. Es así pues, ¿no? Que la función administrativa se manifiesta en actos jurídicos, en hechos jurídicos y también en actos materiales. ¿Cómo se va a manifestar el acto administrativo en un acto material? Cuando no produce pues ningún efecto de derecho, ni se ligan como antecedentes jurídicos de los actos administrativos. Entonces, los actos materiales pueden ser además, ¿no?
las operaciones técnicas, por ejemplo, para el desarrollo de la administración pública. Mientras que los actos jurídicos se realizan para alcanzar ciertos efectos de derecho, ¿no? Como por ejemplo el nombramiento de un empleado público, el otorgamiento de una concesión o un contrato de una obra pública, o un contrato de suministro. Se está produciendo ahí un efecto de derecho, ¿sí? Ahora, sobre un hecho jurídico, que sin proceder una orden de autoridad superior o antecediéndola, pues, producen efectos jurídicos, ¿no? Y dan lugar a qué? A una responsabilidad, como en las faltas del servicio o en el caso de que en caso de que las tropas estén de práctica de tiro y que se resulte una persona muerta o herida, ¿no? En este caso no va a haber un acto administrativo que requiere la muerte de una persona, pero surge la responsabilidad en este caso por la mala prestación de servicios por el hecho, ¿no? De que haya ocurrido, por ejemplo, una muerte fatal ahí de un ciudadano en una práctica de tiro. Entonces, los simples hechos administrativos pues pueden originar, aunque no siempre, efectos jurídicos. Y ahí la relevancia de los hechos jurídicos en la administración pública, ¿no? Que nuestros simples actos como funcionarios y servidores pueden ocasionar en muchos casos efectos jurídicos siempre y cuando incurramos en una negligencia fatal, por ejemplo, en una falta grave, por ejemplo. Entonces, para que ocurra un acto administrativo se deben tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo ahí tenemos los esenciales, los eventuales, más conocidos como accidentales, necesarios, ¿no? Los elementos esenciales, más que todo, están dirigidos al sujeto, ¿no? Conforme a su competencia, por ejemplo, en la función que desempeña. También está relacionada a la causa, al objeto, a la finalidad o a la forma, ¿no? Y los elementos individuales que se refiere pues a los términos, a la conducción, al modo, ¿no? Por ejemplo, al tema de una orden de servicio, ¿no? Que tiene un término, que tiene una condición y un modo. Sobre los requisitos formales de los actos administrativos, que siempre no debe faltar fecha, lugar de emisión, el órgano que lo emite, el nombre y la firma de la persona que lo emite. Necesarios esos requisitos formales, ¿no? Para todo acto administrativo. Ya que si hubiera, faltaría o se omitiría alguno de ellos, pues el acto administrativo solicitado no tendría efecto en su respuesta. Así también, pues en la administración pública existen diversos tipos de actos administrativos. Por ejemplo, el de autorización, por ejemplo, una declaración constitutiva, la aprobación, una actuación ex post, un acto de control, la concesión que otorga un derecho o un poder, el de permiso que autoriza ejercer un derecho, la dispensa que descarta aplicar una norma legal en caso de elecciones, ¿no? La admisión que incorpora a una persona, la renuncia que extingue unilateralmente una obligación, la orden, la imposición, la orden, por ejemplo, la imposición a los administrados, cuando se denota, ¿no?, el incumplimiento de una norma, entonces se emite una orden a través de memorándum, por ejemplo. La obligatoriedad al administrado de que cumpla sí o sí un mandato, una norma. El registro, la certificación, notificación, la sanción administrativa, en caso de que sea punitivo, por supuesto, son los diversos tipos de actos administrativos. Un claro ejemplo de un acto administrativo más recurrente en la administración pública, ¿cuál es, no? El otorgamiento de una licencia de construcción, la resolución de determinación de una deuda tributaria, lo que impone una multa, que establece el cierre de un local, la denegatoria de una autorización de funcionamiento, la resolución, por ejemplo, que declara la insolvencia de una empresa, la resolución de que declara improcedente o fundada, según sea el caso, una denuncia de infracción al derecho de autor,
la inscripción del derecho de propiedad en el registro público, etcétera, ¿no? Ejemplos recurrentes de actos administrativos. Asimismo, también todo acto administrativo, pues, va a accionar conforme a estos principios, ¿no? Al principio de ejecutividad, al principio de ejecutoriedad, al principio de impugnabilidad, al principio de irrevocabilidad, al principio de discrecionalidad. Estos principios rectores, ¿de qué manera suman a los actos administrativos? Por ejemplo, a la idoneidad, a la eficacia, ¿no?, de todo acto administrativo, el cual tiene un objetivo de lograr, pues, ¿no?, la razón por la cual ha sido accionado. Asimismo, también, pues, la garantía para hacer cumplir por sí mismo el acto administrativo, sin necesidad de que se intervenga o se llegue a una etapa judicial. De la misma manera que los actos administrativos pueden ser impugnables, ya sea de manera administrativa o judicial, y que todos los actos administrativos deben ser irrevocables una vez emitidos por la autoridad, es decir, no son absolutos. Hay instancias, ¿sí?, hasta lograr, pues, ¿no?, el interés que siempre busca todo administrado, que sea a su favor, ¿no? Todo recurso administrativo, todo acto administrativo. Y sobre todo que la ley, pues, limita la discrecionalidad, ¿no?, para impedir la emisión de decisiones arbitrarias. Es decir, pues, a un ciudadano no le pueden prohibir que impugne o que apele un acto administrativo que no está a su favor. Así está en el marco de la ley, el ciudadano puede seguir apelando a todas las instancias mientras tenga esa predisposición o que existan esas instancias. ¿Qué no son actos administrativos? Por ejemplo, los actos de administración interna de las entidades destinados a qué? A organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios, ya que estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción que a las disposiciones del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, no son actos administrativos, pues, los comportamientos, las actividades materiales de las entidades mismas. ¿Qué modalidades de acto administrativo podemos ver, no? Por ejemplo, cuando una ley la autoriza la autoridad mediante decisión expresa, puede someter, pues, el acto administrativo a condición, término o modo. Siempre, pues, que esos elementos incorporables del acto sean compatibles, bueno, con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar, por ejemplo, con ellos el cumplimiento de un fin público que persigue el acto. Asimismo, pues, una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo. Es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? ¿Qué formas de actos administrativos existen? Los más relevantes. Los actos administrativos que deben expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza o circunstancia, ¿no? Y siempre, pues, que se permita constancia de su existencia. O el acto escrito, ¿no?, que indica la fecha y lugar en que se emitió. O cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, los cuales deben garantizarse al administrado conocer el nombre, cargo de la autoridad que lo expide, o los actos administrativos cuando deben emitirse, ¿no?, varios actos administrativos de la misma naturaleza, ¿no?, que puede ser empleado de manera o con firma mecánica o integrarse a un solo documento, ¿no?, bajo una misma motivación. Nulidad de los actos administrativos. ¿En qué caso se puede plantear nulidad de los actos administrativos? Cuando los administrados, por ejemplo, plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernen por medio de los recursos administrativos, ¿no?, previstos en el título 3, capítulo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, la nulidad, pues, va a ser conocido y declarado por una autoridad superior quien ha dictado ese acto.
Si se tratara pues de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declara por resolución de la misma autoridad. Y asimismo también pues cuando la resolución que declara la nulidad de ese acto administrativo pues va a disponer lo conveniente para hacer efectivo la responsabilidad del emisor del acto inválido, ¿no? Es decir, pues que los funcionarios o la autoridad superior que por error emite una resolución que contravenga una normativa, entonces pues tiene que llevar con las consecuencias administrativas hasta penales que ocasionen, ¿no? Ese acto erróneo. Sobre el hecho administrativo. Entonces, los hechos administrativos pueden ser pues manifestaciones materiales que se ejecutan los órganos de la administración pública, ¿no? Y que tienen trascendencia, efecto jurídico. ¿Sobre quiénes? Sobre los administrables. Todo hecho administrativo va a tener un efecto jurídico sobre quiénes, sobre los administrados, sobre los ciudadanos. Pues los hechos administrativos lo podemos ver de esta forma, ¿no? Natural, humano. Cuando un acontecimiento, por ejemplo, se produce por leyes, ¿no? De la naturaleza humana necesita por actividad material de una persona. Pues, todo hecho administrativo puede ocurrir de manera natural o humana, pero mayormente pues vemos que todo acto administrativo ocurre por las leyes que el mismo ser humano, como autoridad, por ejemplo, por el legislativo, producen leyes, ¿no? Y el hecho administrativo, por ende, pues va a ser una acción, una actividad física de las instituciones en la administración pública. De la misma manera va a ser pues acción del gobierno central, provincial, local, que encaminan en forma ordenada la aplicación de las leyes o reglamentos. Entonces, el hecho administrativo, ¿a qué promueve? ¿A qué suma? ¿De qué manera suman las entidades públicas? Les ayuda pues a promover el bien público en todas sus manifestaciones, ¿no? Y asimismo a dar soluciones a todas las reclamaciones, peticiones que surgen de la ciudadanía. Pues vemos algunos ejemplos de hecho administrativo. Los más relevantes, por ejemplo, el desalojo de ambulantes constituye un hecho administrativo, por ejemplo. Por ejemplo, la demolición de un edificio ordenado por el municipio porque amenaza ruina o insalubridad, ¿no? Constituye un hecho administrativo. O la entrega de una notificación de una resolución es un hecho administrativo también. O la orden de detención dispuesta por una autoridad en ejercicio de su potestad administrativa es un acto administrativo. Sin embargo, pues la ejecución de la misma orden por los agentes de la policía ya es un acto material hecho administrativo. Ejemplos, ¿no? De hechos administrativos más recurrentes en la administración pública. Muy bien, ahora nos vamos a abocar rápidamente pues a los principios justamente de la actuación administrativa, ¿no? Que era necesario tocar lo anterior para que esto, lo que vamos a mencionar ya, pues quede claro que está enmarcado justamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, un principio de la actuación administrativa es el principio de legalidad. ¿A qué nos referimos con eso? A que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a que, primero, siempre con respeto o cumplimiento de la Constitución, luego con respeto a todas las leyes existentes y cumplimiento del derecho. El principio de razonabilidad. Que toda autoridad administrativa pues debe adaptarse a los límites de la facultad atribuida, ¿no? Y debe emplear todos los medios y fines para que pueda pues equilibrar justamente, ¿no? El principio de razonabilidad. No excederse en sus atribuciones. Tiene que haber un equilibrio entre ambos. Principio de imparcialidad, que todas las autoridades administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, ¿no? Principio de predictibilidad, que la información que se brinda
a una entidad pública, según el procedimiento administrativo general, es veraz, es completa, es confiable. Obviamente bajo la verificación y fiscalización posterior, ¿no? Que también tiene esa facultad toda entidad pública. Ahora, los principios del procedimiento administrativo. ¿A qué nos referimos con eso? Que están clasificados en dos partes, ¿no? Que obligan a la administración. Es decir, a toda entidad pública, que siempre debe actuar bajo un debido procedimiento, bajo un impulso de oficio, bajo un principio de informalismo, celeridad, eficiencia, simplicidad, uniformidad, que obligan a ambas partes, instituciones y administrados. A ambos corresponde cumplir la presunción de veracidad, el privilegio de controles posteriores, la verdad material, la conducta procedimental y la participación. Eso es para ambas partes, ¿no? Para entidad pública y administrados. Cuando hablamos del principio de debido procedimiento, pues nos estamos refiriendo a que todos los administrados gozan de todo derecho, de todos los derechos y garantías relacionados a todo procedimiento administrativo. Bajo ese principio pueden exponer sus argumentos, producir pruebas, obtener decisiones motivadas y siempre tienen que estar fundadas en el derecho. Bajo el principio de impulso de oficio, que todas las autoridades pues deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento, ¿no? Y ordenar que la realización de todos los actos que resulten convenientes. ¿Para qué? Para esclarecer, resolver cuestiones necesarias, ¿no? Es una teoría política, no puede permitir que un acto, una acción urgente, por ejemplo, pues no se accione de inmediato. Tiene que actuar bajo el principio de impulso de oficio. Para lo cual tiene la capacidad de ordenar. El principio de informalismo. Bajo este principio, pues que las normas deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, ¿no? De modo, pues, que sus derechos, sus intereses no se tengan que ver afectados por la exigencia de ciertos aspectos formales, ¿no? Que pueden ser subsanados dentro del procedimiento. Por ejemplo, en todas las entidades dicen, ¿no? Si no presentas tu DNI, no va a proceder tu solicitud o X, ¿no? Si no adjuntas tu DNI. Sin embargo, ello es un error, ¿no? Ahí está el principio de informalismo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eso puede ser regularizable, ¿no? Y eso no puede impedir, por ejemplo, ¿no? Que se pueda resolver de manera favorable al administrado. Principio de celeridad. Que todos los relacionados o quienes participan en los actos de procedimientos administrativos deben brindar el trámite la mayor dinámica posible, ¿no? En el que deben evitar actuaciones que dificulten su desarrollo, o por meros formalismos ya no continúan, ¿no? Ya que ello pues puede ocasionar que el procedimiento solicitado por un administrado pues no esté cumpliendo con el plazo ni el tiempo de manera razonable. Pues el principio de celeridad en la administración pública es muy necesario, ¿no? Para que los funcionarios pues eviten cualquier tipo de formalismo innecesario, lo cual puede impedir pues la afectación al administrado en la obtención de una respuesta o de un trámite que haya realizado, por ejemplo, ¿no? Bajo el principio de eficacia, en el que todos los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer que el cumplimiento y la finalidad del acto procedimental, ¿no? Sobre aquellos formalismos cuya elección no incide en su validez, no determina aspectos importantes en la decisión final.
Tampoco disminuyen las garantías del procedimiento ni causan indefensión a los administrados. Entonces, también la administración pública llama a los funcionarios, en muchos casos, a actuar con bastante sentido común y también con bastante criterio, ¿no? Porque retrasar un trámite a un ciudadano, pues a la misma decisión le va a ocasionar más tiempo, más carga, y lo cual también más recursos. Bajo el principio de simplicidad, que todos los trámites deben ser sencillos. Es decir, que los requisitos exigidos deben ser racionales, deben ser proporcionales a los fines que se persigan cumplir, ¿no? Y ahí, ¿no? La excesiva burocracia que en muchos casos en algunas instituciones públicas que se aplica, ¿no? Para trámites sencillos hacen esperar pues al administrado demasiado tiempo o le dan una respuesta tardía, inoportuna. En muchos casos pues al administrado le va a demandar más tiempo, más desplazamiento, gasto innecesario. Entonces pues ahí está el principio de simplicidad que deben tomar en cuenta los funcionarios públicos, en el que para trámites sencillos no pueden exigir pues requisitos innecesarios, ¿no? Ya que los requisitos que solicitan tienen que ser proporcional a la importancia del trámite que están realizando, por ejemplo. Bajo el principio de uniformidad, en el que pues las autoridades administrativas deben establecer requisitos similares para trámites similares, ya que toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos debidamente sustentados, ¿no? Por ejemplo, para solicitar, ¿no?, una licencia de funcionamiento piden pues diversos documentos, ¿no? Diversos documentos necesarios. Pero si otro ciudadano solicita el mismo procedimiento para obtener su licencia de funcionamiento, resulta que le piden otros requisitos. Entonces, pues, ¿no? Y eso es innecesario y relevante, ¿no? Entonces, para requisitos similares tienen que también pues aplicar trámites similares y por ende requisitos similares también. Salvo que haya una fundamentación, ¿no? Porque puede haber casos en que X caso de solicitud de licencia de funcionamiento puede requerir adjuntar una documentación más, pero que siempre sea relevante, que tal vez puede afectar a una respuesta favorable, ¿no? En esos casos, pero si no, entonces, ¿por qué pedir un requisito innecesario que va a producir un mismo efecto? Bajo el principio de presunción de veracidad, se presume, pues, ¿no?, que todos los documentos, declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad, ¿no?, de los hechos que ellos están afirmando. Sin embargo, bajo el principio de veracidad también, pues, esta presunción admite prueba en contrario por parte de la entidad pública, la fiscalización o la verificación posterior, ¿no? Ahora, bajo el principio de privilegio de controles posteriores, en el que todos los procedimientos administrativos tienen que basarse en una fiscalización posterior, sí o sí, ¿no? Ya que eso no le quita la facultad a la administración pública de sancionar la información que no resulte veraz. Todo administrado pues tiene que siempre presentar la documentación objetiva, real, correcta, legal, conforme, para que no tenga ningún problema posterior, ¿no? Y ahí la ley de procedimiento administrativo, ¿no?, que le avala que todo lo que está presentando pues es veraz. Pero si la entidad pública también se tiene la potestad de realizar su fiscalización posterior. El principio de conducta
procedimental. Si hasta lo que estamos exponiendo hubiera algún comentario, alguna consulta, la pueden hacer, ¿no? Para resolverla. Bajo el principio de conducta procedimental, ¿a qué nos referimos con eso, no? Según la ley de procedimiento administrativo, en el que pues todos los que participan del procedimiento administrativo realizan sus actos procedimentales guiados por ¿qué? Por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Eso obviamente involucra a ambas partes, ¿no? Funcionarios y ciudadanía. Que todos los actos que estamos realizando siempre tienen que ser bajo el marco del respeto, bajo el marco de la colaboración, bajo el marco de la buena fe. Las instituciones, obviamente, como entidades públicas, siempre van a buscar recabar documentos, información de calidad, para lo cual pues se requiere la colaboración del administrado, por ejemplo, para cambiar, por ejemplo, un DNI X o X documento que no está legible, no está nítido, por ejemplo, ¿no? Eso va a contribuir, pues, ¿no? A que se le brinde también, pues, un servicio más rápido, ¿no? Para que no haya una observación posterior. Ambos deben colaborar para lograr el acto administrativo en el tiempo oportuno deseado. Bajo el principio de participación, que los administrados pueden participar pues en las audiencias públicas, en el que las entidades pues deben brindar información de lo que administran, sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, la seguridad nacional, lo que la ley expresamente excluye, ¿no? Todas las entidades públicas pues tienen que siempre promover la participación de los ciudadanos en el quehacer institucional, ¿no? Para que entienda la importancia de respetar los debidos procedimientos, los plazos, la legalidad de los documentos, la veracidad de los documentos. De esa manera, pues, ¿no? Vamos a construir ciudadanía responsable y colaborativa con los procedimientos administrativos. Principio de legalidad. ¿Cuán importante, no? Es importante involucrar a la ciudadanía en la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Para que en muchos casos, pues, la ciudadanía no tenga ese efecto negativo de que las entidades públicas actúan con excesiva de burocracia o que se toman su tiempo. Eso es lo que la ciudadanía percibe, pues, ¿no? Pero sin embargo, pues, cuando se le socializaría de manera óptima la ley de procedimiento administrativo, entonces tal vez lo entendería mejor y colaboraría mejor también. Y respetaría los procedimientos, ¿no? Bajo el principio de legalidad, que todas las entidades tienen la potestad sancionadora. Potestad sancionadora en el sentido de que las entidades, bajo el principio de legalidad, tienen la potestad, ¿no? De revisar todo acto administrativo. Y todo acto administrativo que realicen las entidades públicas no deberían, pues, ¿no? Disponer, por ejemplo, privación de la libertad. ¿Sí? Por ejemplo, un gobierno regional no puede decir, no, tú me has presentado un documento falso, etcétera, ¿no? Por lo tanto, te voy a detener. No, no, para eso existen otras instancias. Sería una acción ilegal que realice eso, ¿no? El principio del debido procedimiento. Que todas las entidades públicas pues tienen que aplicar sanciones sujetadas al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso. Ah, tú ciudadano no me caes bien, entonces te aplico todo el peso de la ley, por ejemplo, ¿no?
son muy céleres para ello, pero sin embargo, para conocidos, para personas allegadas, pues, ¿no? Retrasan los procedimientos administrativos correctos, legales, ¿no? Entonces, el principio del debido procedimiento exige, pues, que todos los procedimientos administrativos siempre se realicen con garantías del debido proceso, para todos por igual, que sea fundamentado, que se respeten los plazos, que se le dé el derecho a defensa, etcétera, ¿no? Bajo el principio de tipicidad, en el que justamente no se tipifica las conductas sancionables. Las conductas sancionables administrativas o las infracciones que está, pues, o que están consideradas bajo el rango de ley, ¿no? Bajo el principio de tipicidad, pues, no se identifican conductas los cuales la entidad de la administración pública se pueden traducir en sanciones, ¿no? Según la gravedad, por supuesto, lo cual en muchos casos no debería constituir, pues, nuevas conductas sancionables a las previstas ya legalmente, ¿no? Salvo en que haya casos en que la ley permita o ciertos reglamentos de la ley permitan, ¿no? Volver a tipificar una conducta ya sancionada. El principio de irretroactividad, en el que se aplican, pues, ¿no? las disposiciones sancionadoras que están conforme a la normativa vigente en el momento de incurrir el administrado, o en la conducta a sancionar, salvo pues que las posteriores les sean más favorables. El principio de continuación de infracciones. Entonces, este principio bajo la ley de procedimiento administrativo nos indica, ¿no? Claramente que toda sanción o infracción que ha incurrido el administrado de forma reiterativa requiere, pues, de un plazo para que se le vuelva a imponer la misma sanción y que se demuestre, pues, ¿no? Que en ese plazo el ciudadano ha cesado en la infracción por dicho plazo, ¿no? Comete una sanción, tiene que demostrar que en ese plazo, pues, no ha cometido una sanción y, bueno, pues se le va a imponer una sanción. Bueno, es el principio de continuación de infracciones, ¿no? Bajo el principio de causalidad. Bajo este principio, pues, nos indica claramente la norma que toda la responsabilidad administrativa debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Sin embargo, también, pues, ¿no? El artículo 132.10 de la Ley del Procedimiento Administrativo indica que también, pues, la solidaridad cuando son varios los obligados a realizar una acción. Es decir, no solamente al principal responsable le va a caer la infracción o la sanción, sino también a los que le acompañaron, a los que fueron sus cómplices, por ejemplo, ¿no? Son responsables solidarios de la conducta administrativa, por ejemplo. Les va a caer la sanción igual bajo el principio de causalidad. Bajo el principio de concurso de infracciones. En este caso, pues, cuando una misma conducta califique con más de una infracción, se va a aplicar, pues, no la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad.
Es decir, la sanción, desde el punto de vista del procedimiento administrativo, siempre va a empezar desde la sanción más grave, ¿no? De mayor gravedad, a la de menor gravedad. Obviamente se le va a sancionar, pero siempre la sanción se va a imponer a la infracción o a la falta que califique de mayor gravedad, en ese orden, ¿no? Bajo el principio de presunción de licitud, toda entidad pública presume pues que todos los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario, ¿no? Obviamente que ese principio de licitud hay que tenemos que hacer cumplir como administrados y obviamente como funcionarios también, ¿no? Siempre indicándoles pues que todo acto documentado que están presentando a una entidad, siempre se va a realizar la fiscalización o la verificación posterior para evidenciar en contrario si es que hubiera algún tipo de falta. Bajo este principio de non bis in idem, está relacionado, ¿no? Que no se puede imponer una sanción sucesiva simultáneamente, una pena y una sanción administrativa al mismo tiempo, ¿no? Por un mismo hecho. Lo cual es compatible, ¿no? Con la reposición al estado anterior a la violación, o es compatible también, pues, con la indemnización judicial por daños y perjuicios. Es decir, si es que un administrado ha sido sancionado de manera simultánea, sucesiva, con una pena o una misma sanción administrativa, entonces pues puede ser causal de solicitar una indemnización. Que en muchos casos ocurre eso, ¿no? Y le han sancionado, ¿no? Por un hecho X, pero de pronto pasa el tiempo y le vuelven a sancionar por el mismo hecho. Salvo que sea reincidente, ¿no? Que tiene otro tratamiento. Bien. Entonces ahora veamos rápidamente sobre los principios o los elementos de un proceso de la administración pública. En toda administración pública siempre van a ser necesarios los recursos. Sin recursos o insumos, toda entidad pública no puede desenvolver sus actividades, no puede desempeñar sus actividades, ¿no? Cuán necesarias no son las etapas también de la administración pública, porque eso va a permitir organizar las actividades en una entidad pública, respetando los procesos, organizando las tareas, ya sean horizontales, verticales, y los administrados, que son parte del proceso de la administración pública, que también son considerados como clientes externos, que van a ser los principales actores, pues, ¿no? Para recibir la prestación del servicio de una entidad pública, respetando siempre los procedimientos y los procesos necesarios. Los productos. Si una administración pública no ofrece productos, entonces los administrados ciudadanos no van a ir, pues, a la entidad pública, ¿no? Cuando hablamos de productos nos estamos refiriendo, pues, a todos los servicios que brinda o que genera una entidad pública, los cuales están pues a disposición de la ciudadanía. Los resultados, toda administración pública siempre va a perseguir lograr un objetivo y lograr ese objetivo realmente que se plantea, lo cual responde pues a una meta institucional. Y toda administración pública también siempre va a buscar generar impacto con la prestación de servicios que brinda a la ciudadanía. Si no lo está haciendo, usted tiene que buscar ella, ¿no? Que impacte con sus servicios, que brinde cada vez más un mejor servicio, que preste cada vez más, que atienda, sobre todo que atienda, ¿no?
la demanda de servicios sobre todo, que requiere tanto la ciudadanía en estos tiempos, y que mejora también sus servicios, ¿no? De esa manera va a impactar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber cambios con los servicios que está brindando en la ciudadanía desde su institución. Y todo ello, pues, ¿no? Como los recursos, las etapas, incluir los administrados, los productos de resultado de impactos, siempre van a requerir un mecanismo de control, un mecanismo de evaluación. Solo de esa manera se va a saber, pues, ¿no? Que todo lo planificado, todo lo que se está realizando realmente se está llevando conforme a lo planeado y está realizándolo o cumpliendo algún efecto en impacto deseado. ¿Y cómo van a realizar todas esas actividades en la administración pública? Con sus instrumentos de gestión que deben estar debidamente aprobados, por ejemplo, conforme a su MO, conforme a su CAP, conforme a su RITS, conforme a su MAPRO y demás instrumentos de gestión que van a permitir pues que la administración pública se desenvuelva de manera eficiente y eficaz. Ahora, sobre la administración pública en la actualidad, ¿no? Hay dos percepciones, ¿no? Administración pública burocrática y administración pública desde un punto de vista del modelo gerencial. Por ejemplo, en la administración pública burocrática, el ciudadano puede ser marginal y hasta irrelevante, ¿no? Así lo considera, ¿no? Desde un punto de vista de la administración pública burocrática. Pero desde una administración pública modelo gerencial, el ciudadano cliente es el jefe de la acción pública. En la administración pública burocrática, el Estado es un fin, actúa en sí mismo, piensa en sí mismo, decide en sí mismo. Pero en la administración pública gerencial, el Estado es un medio para alcanzar fines sociales y fines colectivos. En la administración pública burocrática, la gestión pública no tiene una preocupación prioritaria por lo social. En cambio, en la administración pública gerencial, siempre se va a priorizar la inversión social, ¿sí? En la administración burocrática, el gasto público no tiene límite alguno, ¿no? Ni mayor vocación productiva tampoco. En cambio, en la administración pública, desde un punto de vista gerencial, el gasto público es limitado y tiene la obligación de ser selectivo y obviamente altamente productivo. En la administración burocrática, el mal uso y derroche de los recursos es la norma. Lamentablemente es la percepción que tienen los ciudadanos, ¿no? Que se crean normas para que ciertos sectores de las entidades públicas pues absorban todos los recursos. Ahí está pues, ¿no? Se está demostrando que todavía en algunos casos prima la administración pública burocrática. Pero en la administración pública de modelo gerencial, pues el aparato administrativo tiene vocación de austeridad en todos sus actos y en todas las entidades públicas. O sea, ahí la importancia de distribuir los recursos de manera equitativa, ¿no? Solo de esa manera pues se va a lograr la prestación de servicios acorde a las demandas ciudadanas, servicios de calidad, servicios sostenibles en el tiempo. Muy bien, entonces con esta sesión número 2 sobre principios y actos de la administración pública, hemos finalizado nuestra segunda sesión de nuestro curso de gestión pública, agradeciéndole siempre pues por su valiosa atención. Nos estaremos viendo pues el siguiente martes con nuestra tercera sesión en el que vamos a desarrollar pues justamente el código de ética de la función pública en toda que se debe aplicar o se aplica en todas las entidades públicas. Dicho esto, pues me despido y nos vemos en la tercera sesión. Buenas noches.
Muchas gracias, licenciado, por la excelente presentación que ha realizado el día de hoy, ¿no? Y también agradecerles a todos los participantes que se han dado el tiempo para poder seguir nuestras clases, ¿no? Asimismo, les invito a todos a que puedan seguir nuestras redes sociales, ¿no? Como es Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Nos pueden encontrar como El Tecnológico. Estamos publicando ya los cursos que se van a aperturar en el mes de enero, ¿no? Los invito a visitar nuestra página de Facebook. También, ¿no? Indicarles que cualquier duda o consulta me la pueden hacer al 914-76-7009, ¿no? Vamos a estar atentos a cualquier duda o consulta que nos puedan hacer por parte de ustedes. Y bueno, indicarles, ¿no? Que nuestra siguiente sesión es el día martes en el mismo horario, ¿no? De 6 a 7:30 de la noche. Y nos tocaría nuestra sesión número 3, ¿no? Que es el Código de Ética en la Administración Pública. Y bueno, asimismo, ¿no? Recordarles a todos que el tecnológico no realiza llamadas, no pedimos información personal, ¿no? A menos de que ustedes nos hayan hecho consultas o dudas con respecto tal vez a trámites de certificado o a consultas por cursos, ¿no? Ahí en la pantallita podemos observar los diferentes números de contacto que nosotros utilizamos, a ver si le pueden tomar tal vez una captura de pantalla o anotarlo, ¿no? Para que lo puedan tener en cuenta. Si no son de estos números la comunicación, hacer caso omiso, ¿no? Es importante por la seguridad de ustedes también, no se dejen engañar. Bueno, si no hay consultas ni dudas, conmigo será hasta la siguiente sesión del día martes. Buenas noches a todos y muchas bendiciones. Gracias totales.